zapatas de esquina conectadas. ¿Se ve, muchachos? Confírmeme a ver por el micrófono, por favor. Sí, se puede ver. Sí, ya se ve. Gracias. En una estructura a veces es realmente necesario diseñar una zapata de esquina porque seguramente hay intersección de dos límites de propiedad. Y más todavía, tener esta que conectarla con zapatas que están en su cercanía. Aquí podemos ver en la figura 3D una zapata de esquina conectada. ¿Cuándo usamos estas fundaciones? En estructuras pequeñas, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Cuando tenemos límites de propiedad a ambos lados, o sea, se intersectan estos. Aquí vemos la planta, fíjense. Hay dos límites de propiedad y justo en la esquina está la columna. Entonces hay que nomás ahí disponer una zapata. Podría ser una zapata de esquina no conectada, pero al conectarla le damos más seguridad, evitamos de que esta fundación rote en alguna dirección no deseada y ponga en riesgo a nuestra estructura. Entonces, generalmente estas zapatas de esquina son de planta cuadrada, ahí podemos ver. La columna no necesariamente va a tener una sección cuadrada, puede tener cualquier sección, generalmente es rectangular. Entonces, de lo que se trata es de conectar esta zapata en dos direcciones. En la dirección X, ahí pueden ver el eje X, y en la dirección Y, en planta. Conectamos a través de vigas o nervios la zapata de esquina. ¿Cómo es el diseño de esta zapata? Es prácticamente muy similar a la zapata de esquina no conectada, con unas ligeras variaciones en lo que se refiere al análisis de esfuerzos de la viga que une estas dos fundaciones. La zapata de esquina y la zapata puede ser de medianería o puede ser una aislada, incluso en algún caso muy especial, aislada céntrica. Entonces, lo primero es establecer bien cómo va a ser la planta de la fundación. Aquí observamos el dimensionamiento en planta. Antes de entrar al dimensionamiento en planta, ¿qué datos necesitamos? La resistencia característica del hormigón, el límite de fluencia del acero, la resistencia admisible del suelo, la carga de servicio y la carga última de la columna de esquina, las luces entre ejes de columnas con las zapatas que se van a conectar. Ese dato viene desde el plano arquitectónico en la dirección X y en la dirección Y respectivamente. Entonces diseñamos
la planta de la zapata 1, 2 y 3, de las 3 zapatas. La zapata 1 y 2 son las zapatas de medianería, donde el lado largo es aproximadamente el doble de su lado corto, igual que como hemos visto en la zapata de medianería no conectada. Y luego la zapata de esquina de planta cuadrada, ahí tenemos Q sub 3 igual a la carga de servicios sobre las dimensiones en planta. Luego sacamos raíz, despejamos la dimensión A sub 3, sacamos su raíz cuadrada. Calculamos las presiones últimas de las 3 zapatas. Luego el dimensionamiento en elevación. Es lo que hemos visto anteriormente para la zapata de medianería, para ambas. Ahí está el mismo procedimiento, verificación de punzonamiento. Habrá que encontrar el perímetro crítico y el área crítica de punzonamiento. Luego, para la zapata de esquina, ahí tenemos el área crítica y el perímetro crítico. El perímetro crítico va a ser la suma de los dos lados. Ahí tenemos la ecuación. Entonces, el permisible está dada por estas 3 ecuaciones que nos proporciona la norma, y la más crítica es la tercera, la que nos da la ecuación 3.126. 1.1 de la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón. Entonces, la tensión de corte por punzonamiento en las 3 zapatas y principalmente en la de esquina tendrá que ser menor o igual al permisible. Luego hacemos un análisis de esfuerzos. El análisis de esfuerzos hay que hacer para las 2 vigas, en la dirección X y en la dirección Y respectivamente. Tenemos que encontrar el esfuerzo de corte. Eso es lo fundamental. Entonces, formamos la viga simplemente apoyada, fíjense, para la dirección X. Obtenemos el diagrama de momentos flectores y de corte. Luego, para la dirección Y, aquí está, lo mismo, el mismo análisis, obtenemos el diagrama de momentos flectores y el diagrama de corte. Para la dirección X, vamos a tener 2 momentos, 2 negativos, momentos negativos, y un momento positivo máximo. Vamos a tener que asumir el canto útil del nervio que une las 2 fundaciones en la dirección X, y a una distancia D de la cara de la columna, como observamos, podemos hallar los 3 esfuerzos de corte para la verificación. Lo mismo para la dirección Y. Entre la zapata de esquina y la de medianería, hallamos estos 2 diagramas. En el diagrama de momentos flectores vamos a tener 2 negativos y un positivo. A una distancia D, donde D es el canto útil de la viga que estamos asumiendo, que va a unir las 2 fundaciones, hallamos los esfuerzos de corte para la verificación. Ahí está B de 1, B de 2, B de 3, 3 esfuerzos de corte. Con todos esos valores, entonces, vamos a realizar nuestra verificación de corte por flexión en la zapata. Para la dirección X, como tenemos ahí, y para la dirección Y. ¿No? La primera para la zapata 1 y las otras 2 restantes para la zapata 2 y 3, las de medianería. Entonces ahí está, es el mismo sistema que hemos analizado anteriormente. Hacemos nuestra verificación de corte considerando que el permisible es 0.53 de la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón y que no debemos superar ese permisible.
Luego calculamos con el momento flector, con los que hemos hallado, la cantidad de refuerzo de acero en las zapatas. La ecuación 3.128, considerando el acero mínimo dada por la ecuación 3.129. Y luego calculamos el acero por flexión. Ahí está. El acero por corte, estribos. La ecuación 3.131. ¿Ve? Exactamente lo mismo que hemos hecho en la zapata de medianería conectada. Y luego tenemos aquí el detalle de armado, muchachos. Este es el detalle de armado para una zapata de esquina conectada con 2 de medianería. Ahí observamos para la dirección X y para la dirección Y, fíjense. ¿Cierto? Con la viga que une las dos fundaciones. En realidad ese es un repaso de lo que ya habíamos visto anteriormente. Ahora nos vamos a abocar a las zapatas combinadas. Estas zapatas combinadas, que están seguramente en nuestro proyecto, se utilizan en la realidad con mucha frecuencia. ¿Cuándo? En estructuras pequeñas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. ¿Cómo es una zapata combinada? Aquí está. Vemos su figura en 3D. 3 gráficas, A, B, C. Su elevación y su planta. Puede haber zapatas combinadas de plantas rectangular, como vemos en la figura A. En la figura B, las zapatas de planta trapezoidales. Y en la figura C, las zapatas combinadas en planta en T. Entonces, rectangular utilizamos cuando ahí podemos ver 2 columnas. Cuando las cargas de las 2 columnas son más o menos iguales, no necesariamente iguales, pero cuando no hay mucha diferencia, tampoco les puedo decir el rango exactamente, pero cuando no hay mucha diferencia, podemos usar una zapata combinada de planta rectangular. La zapata de planta trapezoidal la usamos cuando ahí observamos 2 columnas, una columna de la izquierda y una de la derecha. Cuando la carga en la columna de la izquierda es más grande, mucho más grande que la carga en la columna de la derecha. La de la izquierda, su carga es mucho mayor a la de la derecha. Entonces, en ese caso, podemos usar una zapata de planta trapezoidal. Y una zapata combinada de planta en T usamos cuando la columna de la izquierda, ahí ven la figura, su carga es mucho más grande que la columna, que la carga de la columna de la derecha. Entonces, generalmente en estructuras pequeñas, cuando se usan estas fundaciones, las cargas
entre las cargas no hay mucha diferencia. Hay diferencia, pero no mucha, no demasiada. Por eso es que generalmente se usan las zapatas de planta rectangular. Y esa es la que vamos a utilizar generalmente, bueno, van a utilizar ustedes en su proyecto. Ahora, ¿cuándo utilizamos? Ya hemos dicho, en estructuras pequeñas, máximo 6, 7 niveles, hasta 8 podría ser, dependiendo de la resistencia admisible del suelo. Si nosotros diseñamos zapatas aisladas para las dos columnas y estas se intersectan en la planta, diseñamos la planta y resulta que se intersectan, no pueden intersectarse dos zapatas, entonces directamente sería mejor diseñar una zapata combinada. Puede ser que exista un límite de propiedad al lado izquierdo de la columna izquierda, o al lado derecho de la columna derecha a su lado. O tal vez no haya límite de propiedad, como observamos aquí en la figura, en las tres figuras, no hay límite de propiedad. Entonces, el límite de propiedad no es un requisito indispensable para diseñar o para utilizar esta fundación. Puede o no puede haber. Y si hay, puede ser a un lado o al otro lado o a ambos lados. Pero, vuelvo a repetir, no es un requisito indispensable tener un límite de propiedad para diseñar esta fundación. Ahí tenemos el diseño de la zapata combinada, de planta rectangular. Fíjense, no hay un límite de propiedad, pero puede haber, como hemos dicho. Puede existir justo y convertir a esa columna de la izquierda en una columna de borde. O a la derecha. La columna esa de la derecha puede ser una columna de borde. O a ambos lados, las dos de borde. Puede haber dos límites de propiedad. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué requisitos o qué datos necesitamos para diseñar esta zapata combinada? Necesitamos la resistencia característica del hormigón, F'C, el límite de fluencia del acero, Fy, la resistencia admisible del suelo, Q sub A. Necesitamos como dato las cargas de servicio que las dos columnas van a transmitir a la fundación, P1 y P2. Necesitamos como dato las cargas últimas de estas dos columnas, PU1, PU2, carga última de la columna 1, carga última de la columna 2. Necesitamos como dato las secciones y refuerzos de las dos columnas. O sea, ahí vemos A1 y B1 de la columna 1, A2 y B2 de la columna 2, o sea, sus secciones. Y sus refuerzos quiere decir que estas dos columnas, y esto es para un caso general de todas las fundaciones, tienen que estar diseñadas antes de comenzar el diseño de la fundación. Necesitamos, si bien aquí no está en este dibujo, la distancia entre ejes de las dos columnas. Y ese dato viene desde el plano arquitectónico.
necesitamos como dato la ubicación de los límites de propiedad. Como les dije, puede haber 1, 2 límites o tal vez ni un límite, ninguno. Pero tenemos que conocer esa situación. Con toda esa información, entonces entramos a diseñar la planta de nuestra fundación. Calculamos la resultante que cae justo en el centro de gravedad de la figura, ahí dice C sub G. Debido a la carga que las dos columnas transmiten a la fundación, el suelo reacciona con una presión de abajo hacia arriba. Y la resultante de esa presión cae justo en el centro de gravedad y la R. Sumatoria de verticales E menos P1 menos P2 va a ser igual a 0. Entonces la resultante R es que aparece en el numerador de la ecuación 335 es P1 más P2, las cargas de servicio de las dos columnas. Esas cargas divididas entre la resistencia admisible del suelo nos va a dar el área de la fundación. Por un lado. Por otro, podemos plantear sumatoria de momentos con respecto al punto O, o sea, al extremo de la fundación, es igual a 0. Y de esa ecuación podemos hallar la longitud y luego con esa longitud encontrar el ancho de la fundación. O sea, sumatoria de momentos en el extremo de la fundación va a ser igual a 0. Hallamos con esto, con esa ecuación, la longitud total de la fundación. Luego, reemplazando en esta ecuación la 335 la longitud total, porque el área va a ser el ancho B por la longitud L, el ancho B mayúscula, entonces B va a ser R sobre Q admisible por L. Y vamos a poder hallar el ancho de la fundación. Entonces, de esa forma encontramos las dimensiones en planta de nuestra fundación. Ahí en el texto también podemos ver el procedimiento para hallar la planta o diseñar la planta de una zapata combinada trapezoidal y de una zapata combinada en T. Eso se los dejo para ustedes. Luego hallamos la presión última, la ecuación 3.146, que va a ser la resultante última, o sea, P último más P2 último, dividida entre el área de la fundación, que es B por L. Luego hacemos un análisis de esfuerzo de toda la zapata combinada. Nuestra zapata combinada, aquí está, la asemejamos a una viga, simplemente apoyada. La presión del suelo dirigida de abajo hacia arriba, ahí tenemos una presión uniforme. Y los apoyos actúan como si fueran las columnas. Entonces tenemos que llegaría a ser la presión por unidad de longitud del suelo hacia la base de la fundación. Ese Q sub X, aquí está, va a ser la presión última por el ancho B de la fundación. Entonces, es factible encontrar la intensidad de esta presión. Asumimos un canto útil. Considerando siempre de que el mínimo canto útil por norma para diseño y construcción es de 15 centímetros. Entonces introducimos este modelo a un software, puede ser al SAP u otro, y hallamos el diagrama de momentos flectores y el diagrama de corte.
El diagrama de momentos flexibles nos va a dar dos momentos negativos y un positivo máximo. Y del diagrama de corte, identificamos a una distancia D de la cara de la columna 4 esfuerzos de corte. Está el B de 1, el B de 2, el B de 3 y el B de 4. Esto puede variar. Si tenemos límites de propiedad a un lado, solo vamos a tener 3. Si tenemos a ambos lados, solo vamos a tener 2. ¿No? Si no tenemos límites de propiedad, como es el caso, tenemos 4 esfuerzos de corte. Entonces, realizamos nuestro dimensionamiento en elevación con el canto útil que hemos asumido. Encontramos para la verificación de corte por flexión. En el numerador, el esfuerzo de corte que sale del diagrama en la ecuación 3.148, sale del diagrama del análisis que hemos hecho. Dividido entre el ancho de la fundación B y el canto útil D, hallamos la tensión de corte por flexión. Esa tendría que ser menor o igual, dice la norma, a 0.53 de la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón. Y se debe cumplir. Ahí está. Si no se cumple, hay que aumentar canto. Luego hacemos nuestra verificación de punzonamiento. La tensión de corte por punzonamiento, como dice la ecuación aquí, la ecuación 3.15, en el numerador, la carga última sobre phi, el perímetro crítico y el canto útil. Para las dos columnas. Y el permisible, la norma nos da 3 ecuaciones, la más crítica, la tercera, 1.1 de la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón. Entonces, la tensión de corte por punzonamiento siempre tiene que ser menor o igual al permisible. Si no se cumple, aumentar canto. La otra alternativa es hallar el mínimo canto útil, igualando las ecuaciones en la verificación de corte por flexión y en la verificación de autonomía. Y vamos a hallar un mínimo canto representativo para que verifique las dos situaciones. Y podemos hallar el canto útil mínimo más el recubrimiento, un espesor mínimo. Pero este espesor mínimo no nos sirve para diseñar o para construir. Solo es un parámetro para que nosotros tengamos referencia de cuál es el mínimo valor antes de que se pueda producir algún tipo de falla por corte en nuestra fundación. Al canto útil mínimo habría que sumarle unos 4, 5 centímetros o tal vez más para tener un canto útil representativo para diseñar nuestra fundación, que sea mayor o igual a 15 centímetros. Luego realizamos nuestra verificación por transferencia de esfuerzos, como está en el anexo B, y hacemos un cálculo del refuerzo de acero por flexión en la zapata. En la dirección X, ahí está, con los dos momentos negativos, M1 y M2, y con el momento positivo M máximo. Entonces, 3 veces vamos a usar esta ecuación, la 3.151. Considerando siempre un acero mínimo, dada por las dos ecuaciones en el 3.152 que nos dice la norma. El acero Y va a ser acero mínimo, excepto debajo de las dos columnas. Justo debajo de las dos columnas vamos a tener que disponer una armadura adicional perpendicular a la dirección de la zapata combinada, como vemos en la figura. Y este acero va a estar en el ancho FI, que va a ser el ancho de la columna B sub I, más D medios a un lado y D medios al otro lado, o sea, más D. En ese ancho, en el ancho F sub I, entonces tenemos que disponer o hacer un pequeño cálculo. Con ese ancho, aquí está FI, y el momento MX sub I,
Aquí está su cálculo, mx sub y va a ser q sub y por elevado al cuadrado dividido entre 2. Q sub y, la resultante última sobre b. Entonces calculamos un A0 en la dirección y. 2 veces habrá que hacer esto, porque como son 2 columnas, debajo de las 2 columnas habrá que hacer este cálculo perpendicular a la dirección de la zapata combinada, considerando sus aceros mínimos, como dice aquí la ecuación 3.154. Y listo, se ha diseñado. Y aquí tenemos el detalle de armado de una zapata combinada. Ahí podemos ver en el detalle de armado el refuerzo de acero positivo que va en el eje superior. Para el momento positivo máximo. Y para el momento negativo, 2 momentos, M1 y M2 dijimos, ahí están en el eje inferior, a ambos extremos. Fíjense, el armado es con respecto a la viga de un entrepiso, es muy similar, solo que está invertido. Aquí está al revés. Ahí tenemos los bastoncillos para las 2 columnas. Tenemos los caballets, ahí está el caballet, que tienen esa forma. Puede ser la forma en T, en S, en C. Generalmente se utiliza en C o en Z. Ahí tenemos una vista en planta de la armadura inferior, una vista en planta de la armadura superior. Es una parte. Estas son los refuerzos de acero principales de una zapata combinada. Y ahí tenemos un corte de las. Si se fijan aquí, no hay rebaje en esta zapata, porque no hay una viga que una las 2 columnas. Es una losa sobre. Es como si fuese una losa sobre 2 columnas, ¿no? Entonces, no existe rebaje en una zapata combinada. Ahí podemos ver el caballete de la columna, 15 veces el diámetro del caballete, del refuerzo de caballete como pie, y como empalme con el refuerzo de la columna, 30 veces el diámetro. Eso es, muchachos. Hasta aquí tiene que utilizar en sus proyectos.